Hola y bienvenidos al podcast Un Profe Fuera de Línea, donde hablamos de educación, deportes y opinión en general. Y este es el primer episodio ya del programa donde hablaremos de la Ley 20.370 o bien la Ley General de Educación de Chile. Un poco como dato, esta ley, que dicen saber, es una ley que entró en vigencia desde el año 2009, que ha regido las bases de la educación desde aquel entonces hasta hoy en día. Y bueno, como primera parte hay que indicar primero los principios y fines de la educación. Y en esta ley, en el artículo 1, 2 y 3, establece derechos, deberes, así como los requisitos mínimos de la educación parvularia, básica y media. Ver que dichas condiciones se cumplen, así como dar reconocimiento a los establecimientos y tratar de que exista una calidad y equidad en la educación. Y que esta ley define la educación como un proceso permanente y a su vez la divide en tres tipos. La formal, que es la que se establece mediante las bases curriculares, o sea, el conocimiento empírico de lo que es lenguaje, matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Luego está la no formal, que puede ser aquella entregada en algún taller, ya sea en un taller deportivo, en un taller de cultura general, un taller de cocina, porque no hay colegios que hacen esos talleres. Y también está la educación informal, que es aquella que se entrega fuera de los establecimientos educacionales, ya sea tipo de educación que te da un vecino, un familiar, un amigo, etc. La base de esta ley está explícita en el artículo 19, inciso 10 y 11 de la Constitución actual, y a su vez están arraigados también en los tratados internacionales que tiene firmado Chile. Por ende, no se pueden hacer cosas porque sí, sino que estas también están sujetas a dichos tratados. Entonces también cuando hay que hacer una modificación grande a esta ley, hay que ver no solamente la Constitución, sino los tratados internacionales a los que está sujeto Chile. Pero también esta ley establece en la primera parte que la educación y la libertad de enseñanza, que es un concepto a veces que se nos va, se fundamentan en los siguientes principios. En el principio de universalidad de la educación, o sea, que la educación debe estar al alcance de todas las personas a lo largo de su vida. También el principio de la calidad. La educación debe propender. O sea, cuando me refiero a propender, quiere decir de tratar de. Entonces hagamos el juego. Esto lo estoy citando textual de la ley. La educación debe propender. Cambiemos, propender por tratar. Tratar de asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientes de su condición y circunstancias, alcancen los objetivos generales. Luego tenemos el principio de equidad del sistema educativo, en el cual este tratará de asegurar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad. Y aquí hago un inciso. Tener mismas oportunidades no implica tener mismos resultados. Énfasis en esa parte, por favor. Luego viene el principio de autonomía. Esto se refiere al proyecto educativo de cada institución y esto quiere decir que cada colegio, partiendo desde las bases de que entrega el Ministerio de Educación, puede desarrollar su propio modelo educativo, dándole cierto rango de acción libre a los colegios. Luego tenemos el principio de diversidad, donde el sistema debe promover y respetar la diversidad del proceso y los proyectos educativos institucionales. Esto quiere decir que el Estado debe respetar cada proyecto educacional independiente tanto del sector económico, si tiene diversidad cultural o religiosa. Esto tiene que ver básicamente con el principio de la autonomía. Ahora viene el principio de responsabilidad, que creo que es el que a muchos se les olvida, ya que básicamente habla de los deberes de cada participante de la comunidad educativa. Y esto se detalla más adelante en cada uno de los miembros, o sea, los deberes del alumno, los deberes del apoderado, los deberes del profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hablaremos del principio de participación, ya que como su nombre lo indica, este hace partícipe a toda la comunidad educativa del proceso educativo institucional y también tiene que ver con el manejo de la información entre cada uno de los actores de esta comunidad. Luego viene el principio de flexibilidad, que es básicamente tratar de no ser tan cuadrado con la información que te entrega el Ministerio de Educación para así garantizar un aprendizaje significativo y que sea más fácil de aprender para todos los alumnos. Ahora viene el principio de transparencia, que es básicamente transparentar todo lo que es el tema administrativo, gastos, ingresos, las notas de los estudiantes, obviamente, y esto se debe publicar tanto en el establecimiento, en la comuna, en la provincia, en la región, etcétera, 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 con el fin de que todo esto esté reglamentado a través del ministerio. Luego viene el principio de integración, que es básicamente integrar alumnos de diversas condiciones social, étnica, religiosa, económica y cultural. Luego viene el principio de sustentabilidad, que es básicamente el uso racional de los recursos naturales dentro de los centros educacionales. Y por último, el de interculturalidad, en el que dice que el sistema debe reconocer y valorar al individuo y su especificidad,
O sea, reconocer al individuo por otra cosa, por sobre otra cosa, mejor dicho, y considerando su lengua y su cosmovisión e historia particular. A continuación explicaré lo que son los derechos y los deberes de esta ley, y aquí entramos a la zona que creo que no muchos saben o no les gusta, ya que aquí se detallan las obligaciones que tiene uno para con esta ley, que son básicamente desde el artículo 4 hasta el artículo 16. Y en este explica que la educación es un derecho de todas las personas según los tres tipos de educación que mencioné antes, que son la formal, la no formal y la informal, y corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber, o sea, la obligación de educar a sus hijos, y es el Estado quien debe velar para que dicho derecho se cumpla. O sea, el Estado no puede intervenir en la educación particular de los padres con respecto al hijo. Es así de sencillo. Yo como Estado no debo intervenir en esa parte, ya que como lo dice la ley, es obligación del papá hacer eso, o de la madre en realidad, dependiendo del contexto. Y en esta sección también se explica la naturaleza mixta del sistema. Esto quiere decir que existen tantos colegios estatales o públicos como particulares o privados, así garantizando el derecho de los padres a elegir qué centro educacional quieren elegir para sus hijos, tal como lo dice esta ley. Y a continuación pasaré a describir los deberes del Estado para con esta ley, ya que también dice que es deber del Estado garantizar en sus establecimientos, los establecimientos públicos o estatales, deben garantizar gratuidad, pero solamente lo dicen en sus establecimientos, en ningún otro. Solamente los establecimientos del Estado son gratis, lo dice textual la ley. Es deber del Estado resguardar el derecho de los padres a elegir dónde estudiarán sus hijos, como lo mencioné anteriormente. Es deber del Estado tratar de asegurar la calidad de la educación, estableciendo condiciones necesarias para ello y verificando su cumplimiento. O sea, tratar de asegurar. Es deber del Estado informar sobre dichas coberturas, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. También es deber del Estado velar por la igualdad de oportunidades y la inclusión. Oportunidades, no resultados. Es deber del Estado tratar de asegurar una educación de calidad y procurar que ésta sea impartida a todos. Y para eso se debe apoyar tanto en el Ministerio de Educación, en el Consejo Nacional de Educación, en la Agencia de Calidad y en la Superintendencia de Educación. Y es el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación los encargados de contribuir al mejoramiento de dicho proceso, la calidad. Y ya para ir terminando la parte de los deberes del Estado, este tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza. Y esta, la libertad de enseñanza, incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. A su vez, la comunidad educativa, integrada por los alumnos, padres y apoderados, profesionales de la educación, o sea, los profesores, los asistentes de la educación, los directivos y los sostenedores, tienen a su vez sus propios derechos y deberes, los cuales detallaré a continuación. Los alumnos tienen el derecho a recibir una educación que les favorezca su formación y desarrollo integral, pero a su vez también tienen el derecho a recibir un trato que no los discrimine de manera arbitraria, a no recibir tratos vejatorios ni maltratos psicológicos ni físicos, y además que se les respete su libertad personal y de conciencia, tanto en sus convicciones religiosas, ideológicas y culturales. Esto quiere decir que ningún miembro de la comunidad educativa puede tratar mal a un alumno por su pensamiento político, si se quiere decir, o su pensamiento ideológico. Y esto también afecta entre alumnos entre sí. O sea, tú no puedes tratar mal a un compañero porque tiene un pensamiento político o ideológico o de creencia religiosa diferente al tuyo. Eso básicamente. Y esta es la base de todos los derechos que conforman la comunidad educativa. O sea, un profesor también tiene estos mismos derechos, así como un asistente de la educación, así como los directivos y los sostenedores. Pero estos varían dependiendo del cargo de cada uno, lo cual haré un énfasis en cada quien. Y aquí vamos a las partes que no mucho le gustan, que son los deberes de los alumnos, que es básicamente las obligaciones que tiene el alumno para con este derecho, que es brindar un trato digno y respetuoso, no discriminatorio a los integrantes de la comunidad educativa. O sea, lo que expliqué hace un rato, el alumno también tiene que tener un trato respetuoso hacia la comunidad educativa y hacia sus propios compañeros. También los alumnos tienen el deber de asistir a clases, estudiar, esforzarse, colaborar con la comunidad, cuidar la infraestructura y respetar el proyecto educativo, así como el reglamento interno. O sea, si lo analizamos feamente, lo que te dice esta ley es que es básicamente lo que te han dicho tus padres toda tu vida
desde que empezaste este desarrollo formativo. O sea, simplemente reglas mínimas de comportamiento, no son unos deberes muy exigentes que digamos. Entonces, es una cosa de saber portarse, comportarse y ser respetuoso, nada más. No es una exigencia del otro mundo. En cuanto a los derechos de los padres y apoderados, estos son básicamente los mismos del alumno en cuanto al trato respetuoso al resto de la comunidad educativa. Pero estos también pueden aportar al proyecto educativo en conformidad a la norma del colegio o al centro educacional mediante la conformación de un centro de padres y apoderados, el cual es el que te permite ejercer este derecho. Por otra parte, los deberes de los padres, obviamente, es tratar de manera respetuosa a la comunidad educativa, pero a su vez tienen el deber de informarse sobre el proyecto educativo y las demás normas del establecimiento que elijan para sus hijos. En cuanto al profesor, pues de por sí tiene el derecho a no ser maltratado y vulnerado en sus derechos, cosa que ya está implícito en todos los demás derechos de todos los integrantes de la comunidad educativa, no vale la pena volver a repetirlos, pero sí tienen el derecho a generar instancias que promuevan el aprendizaje significativo en sus alumnos con el fin de mejorar sus capacidades. Por su parte, el profesor tiene el deber de ejercer su función de manera idónea, responsable y ética, y orientar vocacionalmente a sus alumnos siempre y cuando correspondan, o sea, no meter la cuchara porque se le cante. Obviamente tiene el deber de actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. Esto lo hace a través de la Agencia de la Calidad de la Educación. Respetar las bases curriculares, a su vez como los planes de estudio según cada año que corresponda. Y obviamente, como lo dije antes, también no tiene que discriminar a los alumnos ni a ningún miembro de la comunidad educativa. Siempre el trato respetuoso debe ser recíproco. En cuanto a los asistentes de la educación, no hay mucho que agregar, salvo que son los mismos derechos y deberes que los profesores. Los equipos de docentes directivos tienen el único derecho de conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. Y sus deberes básicamente son mejorar el desarrollo profesional tanto de sus asistentes como el de sus docentes y lograr que sus alumnos cumplan las metas educativas que se ha propuesto la institución. Los sostenedores también tienen el derecho a ejercer y establecer un proyecto educativo con ayuda de la comunidad educativa y con cierta autonomía según lo garantiza esta ley. También tienen el derecho a establecer planes y programas educativos propios, obviamente desde las bases del Ministerio de Educación, y pedir financiamiento del Estado según corresponda. Esto en relación a si es un establecimiento municipal o un establecimiento subvencionado. También es deber de los sostenedores cumplir con los requisitos de mantener el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. También garantizar el término del año escolar y a su vez rendir cuentas públicas si éste recibió dinero del Estado. O sea, si es un colegio municipal y si es un colegio subvencionado. Estas cuentas se deben rendir a la superintendencia y a su vez dicha información debe ser publicada para garantizar la transparencia de este. A su vez, su deber es entregar la información a los apoderados conforme lo dicta la ley. Aquí también se establece las condiciones por las cuales un alumno no debiese ser expulsado de un centro educacional. Por ejemplo, ya sea en el caso que vayan a ser padres o por ejemplo si es que los padres del alumno en cuestión son separados, por ejemplo, tampoco se les puede expulsar a un alumno, ya sea por deudas, ya sea de matrícula o de mensualidad, si es un colegio subvencionado o particular. Y en los establecimientos subvencionados, estos no pueden expulsar a un alumno por repetencia entre lo que corresponde la educación parvularia y hasta sexto año de básica. A su vez, estos mismos establecimientos le darán al alumno la oportunidad de repetir solamente una vez un curso en básica y un curso en la educación media según correspondan. En esta sección también se especifica el proceso de admisión de cada alumno según corresponda desde séptimo básico en adelante, los cuales son el número de vacantes, los criterios generales, plazo de postulación y la fecha de finalización de este, los requisitos de los postulantes, ya sean antecedentes, documentación, etcétera, 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 tipos de prueba que serán sometidos los postulantes, monto y condiciones del cobro. Eso depende si es que te cobran por la prueba y el proyecto educativo del establecimiento al cual vas a postular. Una vez terminado el proceso de admisión, el establecimiento está obligado a publicar los resultados de los alumnos que quedaron en el establecimiento, y a quienes no lo lograron, el establecimiento debe entregarle de forma particular un informe a los apoderados de las razones por cual el alumno no fue aceptado. También los establecimientos educacionales deben promover la participación de los miembros de la comunidad educativa a través de centros de alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, los establecimientos subvencionados o que reciben aporte del Estado, deberá existir un consejo escolar sí o sí. Acá también queda establecido que la infracción a los artículos del 11 al 15 de esta ley serán sancionados con 50 unidades tributarias mensuales, que son aproximadamente 2,5 millones de pesos chilenos, la cual se multiplica
o mejor dicho, se duplica en caso de reincidencia. Por ejemplo, si yo cometo una infracción a estos artículos, debo cancelar 50 UTM. De reincidir, 100 UTMs. Y como dice la ley, se duplica si yo cometo una infracción a estos artículos por una tercera vez, ya no debo pagar 150, son 200 unidades tributarias mensuales. Y así sucesivamente, se duplica en conformidad al monto que pagué con anterioridad. A partir de ahora se explican los niveles y modalidades educativas, que componen desde el artículo 17 al artículo 24. Esta parte es bastante breve, ya que explica de manera muy detallada los niveles de la educación formal, que son la parvularia, la básica, la media y la superior. Acá especifica que un requisito para cursar la educación media es haber cursado completa la educación básica, y a su vez la educación media se puede dividir en técnico profesional, haciendo salir al alumno con algún oficio o profesión, o bien una científica humanista. Por otra parte, la educación superior, como requisito mínimo, exige la licencia de educación media. Y una vez terminada la educación superior, esta puede entregar títulos de técnico nivel superior, títulos profesionales, grados académicos, títulos universitarios o sus equivalentes. Y también dentro de los niveles educacionales se encuentra la educación especial o diferencial, la que hace hincapié en los alumnos que requieran alguna necesidad especial, los alumnos que están, por ejemplo, en centros de reclusión como cárceles o cename, o bien las aulas hospitalarias, que son los niños que tienen algún problema de enfermedades graves y no los permiten asistir a las escuelas con normalidad. También está la educación intercultural bilingüe, que es para los niños que hablan lenguas indígenas o bien, en el contexto actual, para los niños haitianos que hablan creolé y les es imposible comunicarse con sus profesores. Por último está la educación de adultos. Esta es una modalidad educativa dirigida a jóvenes y adultos que deseen iniciar o completar su educación ya como lo estipula la Constitución. Y este se maneja básicamente en un régimen semipresencial, o bien aquellos centros educacionales que toman exámenes de manera libre a sus alumnos con el fin de lograr que estos completen su educación. Requisitos mínimos para los niveles educacionales y sus normas objetivas para velar el cumplimiento de estas. Estas van desde el artículo 25 al artículo 38. En este punto se especifica que la educación básica y la educación media corresponden a 6 años cada nivel, el cual corresponde desde primero a sexto básico, el primer nivel, y el segundo desde séptimo básico hasta cuarto medio respectivamente. Y también hace énfasis en que la educación parvularia no es un requisito obligatorio, como le expliqué anteriormente. También se establece la edad mínima de ingreso a la educación básica, que es desde los 6 años, y con una edad máxima para el ingreso a la educación media de 16 años. O sea, tú en séptimo básico puedes entrar con una edad tope de 16. Después de eso, tú ya eres integrado a la educación de adultos. Ya no puedes ingresar a un colegio de manera formal, sino que necesitas ir a una escuela nocturna o con exámenes libres para poder obtener la licencia de cuarto medio. Acá también se describen lo que son los objetivos generales de los niveles educacionales, parvularia, básica y media. Y a su vez también se describen cómo se ejecutan las bases curriculares, o sea, que el presidente, mediante un decreto, a través del Ministerio de Educación y previa aprobación del Consejo Nacional de Educación, que ya lo explicaremos al final, son estos últimos los que aprueban las bases curriculares y los objetivos de aprendizaje para cada nivel, y una vez aprobados estos se publican en el Diario Oficial. Cuando son enviadas al Consejo Nacional de Educación, ellos tienen un plazo de 60 días para aprobar o rechazar las bases curriculares. De ser así, ellos tienen que enviárselas de vuelta al Ministerio y tendrán un plazo de 30 días para rectificar. Una vez que el Ministerio rectifique, se las envían de vuelta al Consejo Nacional de Educación y ellos tendrán otros 45 días más para dar una respuesta. La maravilla de las oficinas públicas y la burocracia, de verdad, un encanto. Pero también los colegios, como expliqué hace mucho rato, tienen la libertad de generar sus propios modelos curriculares, obviamente teniendo en cuenta las bases mismas del Ministerio. Una vez aprobadas las bases curriculares por el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación debe publicarlas en sus sitios web o canales oficiales. Y a su vez los colegios que implementen sus propios programas, estos deben ser informados al Ministerio y obviamente a la comunidad escolar donde serán impartidos. A su vez explica lo que hace la Agencia de Calidad de la Educación a rasgos generales, que es básicamente velar por el cumplimiento de las bases curriculares. Esto lo hace a través de un sistema de medición. Un ejemplo clásico de eso es la prueba CIMSE. También la Agencia de la Calidad de la Educación implementa un sistema de evaluación de desempeño tanto de los establecimientos como de los sostenedores, los cuales deberán ser precisos, objetivos y fáciles de comprender. También se considerará para esta evaluación
el resultado de los alumnos y el desempeño de sus docentes. A continuación explicaré la calificación, validación y certificación de estudios y licencias de educación básica y media. Esto va desde el artículo 39 al 44. En este se explica que los sistemas de evaluación o escalas de notas van desde el 1 al 7 según corresponda. También los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las notas de forma anual al término de cada uno de los estudios de educación básica y media, y será el Ministerio de Educación quien entregue las licencias de cada uno de estos cursos. Y como ya lo había mencionado anteriormente, la licencia de educación media te permitirá optar a la educación superior. Y dicha licencia también la podrán optar los estudiantes que estén en la educación adulta, así también como los jóvenes que ejercen su servicio militar. Ahora hablaremos del reconocimiento oficial del Estado a establecimientos educacionales que impartan enseñanza en los niveles de educación. Esto va del artículo 45 al 51, que es básicamente que el Estado te dé un reconocimiento oficial o una autorización para ejercer sus bases curriculares, que esto es el típico loguito que dice República de Chile, que sale en los colegios, que siempre lo ve uno a la entrada. Eso básicamente es ese loguito, a eso va. Y una vez que te aprueben y te den ese logo, fuera de las clases normales que puedes impartir mediante las bases curriculares, tú puedes impartir otras como religión, inglés, francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esto, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación te piden unos requisitos ultra básicos que son tener un sostenedor, contar con un proyecto educativo, ceñirse a las bases curriculares, ser evaluados por la Agencia de la Calidad de la Educación, cumplir con los estándares nacionales de aprendizaje, contar con un reglamento interno, tener mínimo profesores, obviamente, y acreditar un capital mínimo pagado en proporción a las matrículas que se proyectan en este establecimiento. Y esto lo explico a continuación. Dice, para un rango de entre 0 a 100 alumnos, tú debes cancelar 100 unidades de fomento, que son poco menos de 3 millones de pesos. Entre 100 a 200 alumnos, 150 unidades de fomento, 4.370.000 aproximadamente. Entre 200 y 400 alumnos, 300 unidades de fomento, alrededor de 8.730.000. Entre 400 a 600 alumnos son 500 unidades de fomento, poco más de 14 millones y medio. Y de 600 alumnos a más, tienes que tener acreditado 700 UF o alrededor de 20.400.000 pesos aproximadamente. Y también deberíamos contar con un lugar físico, obviamente, para impartir las clases. Pero en el caso de que tú no seas el propietario de dicho espacio, debes acreditar un contrato de arriendo no menor a 5 años. Y también debes contar con el inmobiliario, el equipamiento, el material didáctico mínimo adecuado para el nivel según lo que impartas en ese establecimiento. Y ya una vez con todos estos antecedentes recopilados, se envían a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, según corresponda, obviamente. Una vez entregada dicha solicitud, deberá esperar 90 días a que le respondan. De no haber respuesta, se entenderá que fue aprobada automáticamente. Y si la solicitud fue rechazada de manera fundada, el Ministerio de Educación dará un plazo de 15 días a contar de la notificación para que rectifiquen. Y una vez entregada la rectificación, deberán esperar 15 días más para una nueva respuesta aplicándose el mismo criterio. De no haber respuesta, se da por entendido que se aprobó. Y una vez aprobado, este será ingresado a una base de datos del Ministerio de Educación, la cual será publicada a través de medios electrónicos. También aquí aparece la Superintendencia de Educación, que es el organismo que será encargado de fiscalizar la mantención de los requisitos que le dieron el reconocimiento a dicho establecimiento. También es función de la Superintendencia velar que no se vulneren los derechos amparados en esta ley. O sea, toda la comunidad educativa tiene el derecho de efectuar denuncias a este estamento cuando sean vulnerados sus derechos. En caso de incurrir en cualquier infracción, la Dirección Regional de la Superintendencia emitirá las siguientes acciones, desde una simple amonestación, la otra puede ser una multa en beneficio del Estado, que puede ser desde entre un 5 a un 50% de la subvención educacional mensual por cada alumno matriculado, la suspensión temporal de reconocimiento oficial hasta por 6 meses o la pérdida total de dicho reconocimiento. En caso último de la pérdida del reconocimiento, este será inmediatamente excluido de la base de datos del Ministerio de Educación. Y el único estamento que no está sujeto a todas estas infracciones son las instituciones de la Defensa Nacional. Ahora hablaremos del Consejo Nacional de Educación. Esto comprende del artículo 52 al 69 y ya con esto terminaremos la recopilación completa de la Ley General de Educación. El Consejo Nacional de Educación es un organismo autónomo con personalidad jurídica que tiene directa relación con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación. Entre las funciones que tiene el Consejo es
aprobar las bases curriculares, aprobar también los planes y programas de la educación básica y media para adultos. Dentro de sus funciones también está como sistema de apelación para las medidas que apruebe el Ministerio de Educación en caso de sanciones, informar y hacer observaciones sobre los objetivos de aprendizaje, los estándares de calidad y la observación sobre las normas de calificación y promoción dictadas por el Ministerio. A su vez sirve como asesor ministerial en caso que éste lo consulte. Y en todos estos casos, el Consejo deberá pronunciarse en un máximo de 60 días a contar de la recepción de esta solicitud emanada del Ministerio. De no haber respuesta, esta se entenderá como que fue aprobada, pero en el caso de que haya una observación, esta se enviará de vuelta al Ministerio y una vez entregada una respuesta al Consejo, este mismo tendrá un plazo de 45 días para aprobarla o rechazarla. A su vez, el Consejo posee funciones específicas concernientes a la educación superior. Dentro de estas están administrar el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior en conformidad a las normas establecidas por la ley. Y de acá se desprende el concepto de licenciamiento, que es básicamente la aprobación del proyecto institucional y ver cómo éste se desarrolla a través de la docencia, la didáctica, los conocimientos técnicos, programas de estudio e infraestructura, así también como los recursos económicos y financieros necesarios para otorgar los grados académicos o títulos según correspondan. Dentro de sus funciones también está el verificar y el pronunciarse acerca de los proyectos institucionales de la educación superior en el cual hayan sido aprobados. También establecer un sistema de examinación selectiva para las asignaturas o cursos y carreras impartidas en las instituciones de educación superior adscritas. O sea, ellos son los que crean las famosas pruebas de selección universitaria, prueba de transición o antiguamente la prueba de aptitud académica. Dentro de sus funciones está también solicitar al Ministerio, de manera justificada obviamente, la revocación del reconocimiento oficial tanto de universidades e institutos profesionales como CFT. También apoyar al Ministerio de Educación en el caso del proceso de cierre de instituciones de educación superior, como ha sido el caso de la famosa ARCIS, el Centro de Formación Técnica EIP La Araucana, también de la Universidad UNCINF, que ya fue absorbida por la Universidad Gabriela Mistral, entre otros tantos ejemplos. También servir como instancia de apelación con respecto a las decisiones que tome la Comisión Nacional de Acreditación. Pero, ¿quién conforma este consejo? Este está compuesto por 10 integrantes, obviamente todos profesores, y el primero es el presidente, el cual es designado por el presidente de la República. Luego vienen otros dos más, que son uno que ejerza en el ámbito municipal y el otro en el particular, también designados por el presidente de la República, y previa consulta a uno de ellos dependiendo si está en una organización gremial. O sea, si uno de estos profesores pertenece, por ejemplo, al colegio de profesores, el presidente debe consultar al colegio de profesores si esa persona es idónea para el cargo. Luego serían otros 4 profesores sugeridos por el presidente y aprobados por el Senado mediante una votación. En el mismo sistema requieren 2/3 para su aprobación. Luego otros 2 profesores, uno designado por el CRUCH y otro elegido por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Y el último integrante de este consejo es un académico designado por los institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados. Los miembros de este consejo durarán 6 años en su cargo y para sesionar requieren estar los 10 integrantes de dicho consejo. Y en el caso de las votaciones es un mecanismo simple de mayoría absoluta, o sea, tienen que votar 6 y 4 para que haya un ganador, o en el caso de que haya un empate de 5 y 5, se elimina el voto del presidente. Ya, y aquí viene una parte un poco controversial del tema, que estos reciben una dieta, al igual que los parlamentarios, que es de 15 UF por sesión. Las 15 UF son aproximadamente 440.000 pesos. O sea, por ir una vez al mes reciben ese dinero. Y tienen derecho a recibir el pago de 4 sesiones. O sea, pueden ir 4 veces al mes y van a recibir un monto de 60 UF. Esto quiere decir 1.750.000 pesos más o menos. Y más encima, dicho monto es complementario a su sueldo, o sea, pueden trabajar de otra cosa aparte de la dieta que reciban por el Consejo Nacional de Educación. A su vez, el Consejo también tendrá una secretaría técnica que está dirigida por el secretario ejecutivo, y esta está conformada por el secretario ejecutivo mencionado anteriormente, 4 profesionales, 2 administrativos y un auxiliar, los cuales estarán bajo el sistema de la administración pública. Esto quiere decir que recibirán sueldo de empleado público según el rango que éste exija la ley. También esta parte establece las incompatibilidades para ejercer el cargo de miembro del Consejo, las cuales son 4. Realizar el cargo de administrador o sostenedor
de cualquiera de los niveles de educación, ya sea parvularia, básica o media. También desempeñar el cargo de directivo de una institución de educación superior. También se declara incompatible ser miembro de la Comisión Nacional de Acreditación y por último, este no puede ejercer ningún cargo público al momento de ser designado como miembro del Consejo. También está el hecho de que te puedan inhabilitar para ser miembro del Consejo y para ello no debes tener ningún vínculo, ya sea patrimonial o laboral, con alguna institución de educación superior. De ser así, en ambos casos, no podrás ser miembro del Consejo por 5 años. Esta sanción aplica para todos los miembros del Consejo, incluyendo una multa en dinero que va desde las 300 UTM, que son aproximadamente 15.300.000 pesos, para la persona infractora y además una multa de 1.000 UTM, unos 51 millones de pesos aproximados, para la institución de educación superior que haya contratado a dicha persona. En esta parte de la ley también se especifica de qué manera el Consejo recibe fondos, ya sea por la ley de presupuestos, por aranceles que estos reciban, ya sea por la formación de nuevos proyectos institucionales, ya sea desde la básica a la media o de la institución de educación superior, que ya detallaré eso, por los bienes del Consejo que estos mismos adquieran de su propio bolsillo, los ingresos que perciban por prestación de servicio como a modo de consejo y obviamente por donaciones que estos reciban de forma externa. Ahora detallaré los aranceles que mencioné anteriormente que cobra el Consejo a las instituciones de educación superior. Por licenciamiento, este cobra por proyecto institucional nuevo unas 100 UTM, alrededor de 5 millones de pesos. Por una nueva carrera, 40 UTM, unos poco más de 2 millones de pesos. Verificación anual, ojo, anual. Por año te cobra 150 UTM, o sea, 7.700.000 pesos aproximadamente. Y por examinación te cobra desde 7 UTM, 375 más o menos, con un tope de 42 UTM, 2.200.000 pesos aproximadamente, por institución. O sea, por ejemplo, si tienes una carrera nueva en una universidad, en un IP y un CFT bajo los tres del mismo nombre, te cobra por institución. Y aparte te cobra una cuota de 0.1 UTM, 5.100 pesos, por alumno matriculado. O sea, te cobra hasta por el alumno. Y en el tema de acreditación, te cobra por la institucionalidad, por la carrera de pregrado, carrera de posgrado y por agencia. Y eso corresponde a un 15% de recargo sobre el monto que ya cancelaste anteriormente descrito. Aquellas entidades de educación superior que deseen desarrollar un nuevo proyecto educativo institucional, conforme a esta ley, obviamente, estos deben esperar que el Consejo se pronuncie en un plazo de 90 días. Obviamente, si no hay respuesta del Consejo, se da aludido porque está aprobado. Pero en el caso que el Consejo tuviese un reparo sobre el proyecto, este tiene un plazo de 60 días para que lo puedas reenviar al Consejo, y a su vez el Consejo tiene otros 60 días más para responderte y calificar si aprueba o rechaza este proyecto. Obviamente todo esto es mediante copia al Ministerio de Educación. Una vez aprobado el proyecto de desarrollo institucional, el Consejo lo supervisará por un rango total de 6 años, enviando informes anuales al Ministerio de Educación. En el caso que hubiese un pequeño problema en el desarrollo de este proyecto, el Consejo podría ampliar su periodo de verificación hasta por 5 años. Del caso contrario, que en los 6 años no genere ningún problema, la institución de educación superior mencionada recibirá lo que se denomina la autonomía plena. Esto quiere decir que tiene total libertad para entregar títulos profesionales, grados académicos, posgrados, etc. Y ya para finalizar, el Consejo Nacional de Educación se regirá aparte por un reglamento interno, sumado a lo que ya dicta esta ley, que fijará el funcionamiento de este, aparte de los quórums por sesión, y también agrega causales por la cual se puede perder el cargo en este Consejo. Y ahora analizaremos algunas conclusiones que dejó la lectura de esta ley. Y básicamente se puede decir que sí garantiza una educación gratuita, ya que, como lo leí en los primeros pasajes de esta ley, dice que el Estado es el que provee la gratuidad en sus establecimientos. Y en el caso de los subvencionados, algunos pasaron de cobrar aranceles a tener una gratuidad absoluta, lo cual permite derribar el mito de que los padres no tienen muchas opciones para elegir la educación de sus hijos, ya que, como lo podemos ver, en la práctica sí permite estas opciones, y muchas veces se da la excusa de que solamente tienen que elegir un colegio que esté en el sector, lo cual es falso. Tú puedes elegir libremente colegios aledaños, incluso los mismos colegios municipales
tienen su propio proyecto institucional independiente. No es necesario que los mandes al colegio que está en tu sector. O, por ejemplo, si está subvencionado en un sector aledaño, un subvencionado gratuito, tú lo puedes mandar ahí. O sea, obviamente si no tienes los recursos para mandarlo a un particular, pagado, etcétera, etcétera, no tienes los recursos, lo puedes mandar a un subvencionado o a un colegio municipal con un mejor proyecto educativo institucional. No es necesario que lo confines a un colegio de tu comuna. Eso es absolutamente falso. Tú tienes la libertad de mandar a tu hijo al colegio, ya sea municipal o subvencionado, de tu elección, de la comuna donde tú quieras y con el proyecto institucional al cual tú quieres. No es necesario mandarlo a un privado. Y esta otra excusa que se escucha del sector que está opuesto a esta ley. O sea, dicen que si su única opción son un municipal o un pagado. Lo cual es falso. O sea, no es necesario que lo mandes a un municipal como si un municipal. De hecho, es contradictorio porque esta gente que tanto critica esta ley y dice que la educación debe ser solamente estatal, dada por el Estado y gratuita, cuando dice estos discursos está diciendo que la educación estatal en sí es mala. Ellos mismos terminan denostando la educación estatal. Entonces es un poco ambiguo su discurso, muy contradictorio. Entonces yo creo que esta ley sí te da la libertad de elegir el colegio con el proyecto institucional que tú quieras, y no necesariamente un colegio municipal puede tener un proyecto institucional malo. O sea, puede tener un buen proyecto institucional. Quizás el tema infraestructura es obviamente la piedra de tope en todo esto, porque como sabemos el Estado no es muy bueno entregando recursos a colegios, y ese también es un tema a discutir, que sería bueno que lo habláramos en otro programa. Pero también esta ley tiene un punto importante que devela, que es el hecho que nadie sabe sus derechos y deberes para con esta ley. Como lo expliqué recién, es la parte que muchos ignoran o se niegan a leer o averiguar de qué es, porque claro, es tu responsabilidad con la que tú tienes. Entonces pasa lo siguiente también, que de repente vemos a muchas personas, asociaciones de estudiantes, etcétera, exigiendo aún más derechos, pero ni siquiera se saben sus deberes para exigir tal derecho. Entonces también hay una responsabilidad propia en cuanto a tu lugar en la comunidad educativa, y eso también es importante. O sea, saber cuál es tu lugar, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, y en el caso que se te vulnere tus derechos, tú tienes a un lugar donde presentar los reclamos correspondientes, que es la superintendencia. Y la superintendencia no solamente va a atender tu reclamo como apoderado, alumno, profesor, asistente de la docencia, en el caso de los que son los paradocentes, los auxiliares, etcétera, etcétera. Y eso se va más que nada porque la gente no ha leído esta ley. O sea, ni siquiera los chicos que tanto han hablado y han peleado por las leyes, por el cambio educacional, no han leído esta ley. No saben quiénes son los del Consejo Nacional, no saben qué es la superintendencia, no saben qué ve la Agencia de la Educación, no ve en sí la función del ministerio. Y vemos a mucha gente desinformada con respecto a lo que es el tratamiento de esta ley y cómo son los pasos para tú ejercer tus derechos. Y así lo vemos, por ejemplo, en muchos centros de educación superior, donde se vulneran muchas veces los derechos de los alumnos en cuanto a la libertad de expresión, ya que también como docentes nosotros debemos fomentar el pensamiento crítico. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación en la que incluso los mismos compañeros vulneran el derecho a la libertad de expresión de un compañero de sala, nosotros como profesores de repente nos vemos de manera pasiva, no intervenimos, no tomamos acciones, e incluso hemos visto resoluciones de las casas de estudio donde ni siquiera han intervenido conforme a lo que dicta la ley. O sea, esto claramente es una vulneración a los derechos de esta ley, y más encima cuando se hace el reclamo a la superintendencia muchas veces hace oídos sordos de esto. Y esto ha pasado reiteradas veces en casa de estudio. De hecho, en algunos centros de estudiantes, para postular al cargo, tú requieres no pensar o no tener militancia política de ciertos partidos. O sea, sí, ciertos partidos son permitidos y otros no. Ciertos pensamientos son permitidos y otros no. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? O sea, insisto, la universidad, que es en sí lo que es el centro de educación superior,
La universidad tiene por objetivo la universalidad del pensamiento. Tú no puedes restringirlo solamente porque alguien piensa diferente a ti. Y eso pasa, y eso obviamente, como lo vengo recalcando, tú como alumno, si pasa esta situación en tu centro de estudiantes, debes presentar los reclamos al estamento propio de la universidad. Si estos ya hacen oídos sordos, como dije anteriormente, ahí tú debes acudir a la superintendencia a que respeten tu derecho a ser escuchado y respetado tu opinión. Nadie puede vulnerar eso. Y también hago un llamado a los profesores que si ven estas situaciones, por favor intervengan. No miremos para el lado porque si no estamos siendo poco consecuentes con lo que es nuestra profesión. Y es algo que lamentablemente pasa y siento que no se toman las medidas correspondientes por parte de los docentes en estas situaciones. Y por último, rescatando un poco ciertas actitudes que tiene el Consejo Nacional de Educación con esta ley. Yo encuentro bastante negativo que el Consejo, al no dar una respuesta, dé por cierto algo, dé por que es bueno un proyecto institucional que claramente no es bueno y lo deje pasar así de manera tan liviana. Entonces yo creo que el Consejo Nacional de Educación sí o sí debe pronunciarse en el plazo que estos estipulan. O sea, el silencio otorga no me parece una buena práctica para lo que es una ley. Más encima con algo tan sensible como la educación. Tanto si es pública, subvencionada o privada. O sea, estamos hablando del futuro de los jóvenes de este país, no solamente de los jóvenes en cuanto a lo que es la educación parvularia, básica y media, sino lo que es la educación superior y la formación de profesionales para este país. Entonces me parece terrible que el Consejo no tome conciencia en esto y vele por el cumplimiento de las lecturas de los proyectos institucionales que llegan a su mesa. Entonces me parece bastante preocupante que más encima esté escrito en una ley. Entonces es complicado. O sea, me parece que hasta se puede interpretar que hay un cierto dejo de flojera con respecto a las obligaciones del Consejo, que son leer los proyectos institucionales de los futuros colegios que se van a abrir o centros de formación técnica, educación superior, etcétera. Entonces, algo que no se puede dejar pasar de largo y que requiere ser modificado en un plazo, ojalá lo más breve posible. Y ya con esto creo que terminamos el programa de hoy. Espero que le haya parecido muy bueno las conclusiones que sacamos. Obviamente igual hay muchos temas más que debatir sobre esta ley que son importantes y creo que se pueden abordar de manera específica en otros programas en el futuro. Espero que les haya gustado este primer episodio. No dejen seguirnos en Instagram en @unprofefueradelínea, en YouTube, en Spotify obviamente, y por supuesto ojalá den sus donaciones en Flow y en PayPal para que este proyecto pueda seguir continuando y así podemos seguir desarrollando temas y continuar con este espacio. Me despido, esto es Un Profe Fuera de Línea. Hasta luego.